aquella palabra que había sido profetizada 700 años atrás. Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. Juan el Bautista es el prototipo de la iglesia hoy en día, que nosotros tenemos que prepararle ese camino al Mesías, a Jesús, que Él viene por segunda vez, que Él regresa, Él retorna por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Por eso Él predicaba, Él hablaba de que venía atrás de Él uno que Él no era digno de desatar el calzado de Él, porque Él entendía que el que venía atrás de Él no iba a bautizar en agua, sino que iba a bautizar en el Espíritu Santo. Muchas iglesias buscan un avivamiento, muchas iglesias individual o tratan la manera de tener un avivamiento dentro de sus congregaciones. Pero quiero decirte que solamente hace falta que nosotros nos paremos en la brecha, de que cada uno de nosotros busquemos una intimidad con Dios, que nos apartemos del pecado, que nos separemos del mundo y volvamos al Señor para que se pueda cumplir esa promesa. En Juan, la palabra del Señor en Juan 16, verso 8 dice, cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él los va a convencer de juicio y de pecado. Mira lo que dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, sobre nosotros, Él nos convence. Él nos hace entender que tenemos una vida pecaminosa. Un suponer. Es como que usted esté en un lugar público, haciendo algo que usted no tiene que hacer. Y de pronto usted es descubierto en aquel acto, en aquella acción, y usted se siente avergonzado o avergonzada. Usted siente pena. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, nosotros entendemos que tenemos una vida pecaminosa, que no somos dignos de estar en ese lugar. Pero cuando Él viene, Él nos convence de que Él es como un juez. Él es como un juez que nos hace entender lo malo y que nos hace entender la vida pecaminosa que tenemos delante de Él. Pero Él no es un juez que nos condena a una prisión, sino que es un juez que nos da una alternativa. Es decir, que nos da un récord limpio para que nosotros nos podamos presentar ante Él, para que nosotros corramos a su presencia, para que nosotros seamos limpios delante de Él. Porque la palabra del Señor dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él, por Jesús. Por eso yo quiero hablarte y dejarte con esta palabra que se encuentra en el libro segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y la palabra del Señor dice así: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el contexto, esto aconteció cuando Salomón hizo un sacrificio, un multisacrificio. Cuando inauguró el templo, él hizo que la presencia del Señor bajara. La presencia de Dios nubló aquel templo, bajó, y Salomón le presentó holocaustos al Señor, múltiples holocaustos. Y él le decía, mira, Señor, en esta casa, si tu pueblo fuere derrotado por sus enemigos, por haber claudicado, por haberse rebelado contra ti, y ellos se humillaren y ellos clamaren a tu nombre, tú los escucharás desde los cielos. Si ellos se vuelven, tú los volverás a escuchar y tú los salvarás y tú los traerás a esta tierra. Si ellos por haberse rebelado contra ti fueren llevados cautivos a otros imperios, a otros territorios, a otros lugares, pero ellos se humillaren en ese lugar y se acordaren de que tú hicieron un pacto contigo en este lugar, tú los vas a escuchar y tú los traerás a este mismo lugar. Yo quiero decirte de que no importa el lugar donde tú estés, no importa la condición en la que tú te encuentres, quiero decirte que Dios está todavía perdonando pecado, que la sangre de Cristo todavía tiene la autoridad, todavía tiene la potestad, todavía tiene el poder
para perdonarte. No importa la iniquidad o qué tan bajo hayas caído. No importa si te encuentras en una celda de adicciones, no importa si has caído tan bajo, pero quiero recordarte que la sangre de Cristo limpia, que la sangre de Cristo perdona, que la sangre de Cristo nos hace limpio para que nosotros podamos ir a su presencia, para que nosotros podamos entrar a su presencia, para que nosotros podamos ir con ropas limpias, con ropas blancas, con ropas resplandecientes a su presencia, porque el velo fue roto para que tú y yo miremos esa verdad. La palabra del Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero decirte que todo aquel que es liberto por Jesús, nunca más vuelve a estar en la esclavitud del pecado. Nunca más vuelve a estar en las garras del pecado. Nunca más vuelve a estar en el juego del pecado. Todo aquel que conoce a Cristo, todo aquel que se entrega, todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, nunca más vuelve a ser igual. Y la palabra del Señor dice en Hebreos 4, capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el escritor de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Quiero decirte que el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de Jesús. Tu salvación viene de Jesús. No importa dónde tú te encuentres, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa si te apartaste de los caminos de Dios, pero si hoy tú te conviertes, si hoy tú vienes, si hoy tú dices, como dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi presencia y se apartaren de todos sus caminos malos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero decirte que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Quiero decirte que la paga, el salario del pecado es una muerte. Pero la gracia de Dios es vida. La paga de lo que tú haces es la muerte física o espiritual. No hay otra. Dice Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derecho, mas su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, es muerte. Hay personas que dicen, no, es que olvídate de eso, la vida es una y vamos a vivirla. La vida es una, la vida es única, sí, la vida es única. Por ende tienes que velar, por ende tienes que entender, por ende tienes que tener una conciencia de que si la vida es una, tienes que vivirla conforme a Dios le agrada, porque Dios te dio la vida, amén, pero también hay una segunda vida y esta segunda vida es una vida eterna, es una vida donde vas a pasar a vivir una eternidad con Dios o una separación de Dios para siempre. Y créeme que lo que más duele es tener una vida separada de Dios, es tener una vida desconectada del propósito, es tener una vida desconectada de la escritura, del Espíritu de Dios. Créeme que cuando un cristiano se aparta, cuando un cristiano se va al mundo, cuando un cristiano vuelve nuevamente al pecado, cuando un cristiano por rebeldía se va de la presencia de Dios, por ende, por X o motivos, no importa. Créeme que lo que más duele es que un día tú fuiste un adorador. Lo que más duele es que un día tú predicabas la palabra. Lo que más duele es que un día tú estuviste en la casa del Padre. Lo que más duele es que un día tú tenías presencia. Y lo que más duele es que cuando tú sales de la presencia, lo único que hay en tu corazón y en tu vida es un vacío. Hay una depresión. Créeme que eso duele. Adán, cuando él pecó, cuando escuchó la voz de su mujer y tomaron de aquel árbol, de aquel fruto prohibido, créeme
que lo que a Adán le haber dolido haber sido perder la comunión con el Señor. Por eso es que Cristo vino a la tierra para nuevamente restaurar. Por eso que cuando Jesús estaba en aquel madero, Él dijo estas palabras: consumado es. La palabra consumado es una palabra como cuando en aquel entonces se usaba cuando alguien tenía una deuda que no se podía saldar. Y cuando aquella deuda era saldada, decían: consumado es. Cristo, cuando vino a la cruz, dijo: Padre, consumado está, hecho está. Ya no hay nada que se pueda hacer, ya todo está hecho. Mi propósito lo cumplí. Ahora, tu parte, tú la tienes que hacer. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros.